¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva noche de Punto de Vista por Canal 2 de Perico. En este lunes 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, un día muy importante, cada vez más importante, y no solo hay que recordar el 8 de marzo como el Día de la Mujer, sino permanentemente generar todo lo que es desde los gobiernos, las políticas públicas necesarias e imprescindibles, diría yo, para que los derechos de la mujer, no solamente como mujer en su género, sino también como cualquier ciudadano de la República Argentina, tengan mucho más derechos de lo que ya tiene hoy, y que la igualdad fundamentalmente sea el marco y el camino que tengamos que buscar los argentinos, fundamentalmente por el respeto a esa mujer que da vida, a esa mujer que trabaja, a esa mujer que es una profesional, a esa mujer que dedica absolutamente todas las horas de su día y de su vida tratando de encontrar el lugar que, bueno, ahora de a poquito se le van otorgando y le van entregando a través de leyes, a través de la conciencia general, pero todavía en la Argentina estamos lejos en un camino, sobre todo cuando hablamos de la violencia de género, fundamentalmente, y con la consigna ni una menos. Me parece que tiene que ser una consigna de todos los días, no solamente de los gobernantes, sino también de cada uno de nosotros, de los ciudadanos que habitamos el territorio de la República Argentina. Yo quiero contarte también que esta noche vengo con algunas sensaciones diferentes, distintas, ambivalentes, si vos me permites el término, porque después de lo que yo te comentaba el lunes de la semana pasada, cuando el presidente daba el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, bueno, se fueron sucediendo un montón de situaciones en el devenir de la semana anterior que me fue llevando hacia un camino de absoluta certeza respecto a lo que, para dónde ha girado el presidente de la República. El presidente, con el discurso y con los hechos que se fueron sucediendo en los días posteriores a ese 1 de marzo, fue virando casi 180 grados del Alberto que cuando era candidato presidencial. Vos recordás lo que era Alberto Fernández candidato en el 2019. Un Alberto que hablaba de que venía a terminar con la grieta en la República Argentina, un Alberto que hablaba de terminar con los odiadores seriales, un Alberto candidato que hablaba de la federalización de un país absolutamente federal y dejar de ser un país unitario, como casi siempre en la historia democrática en la Argentina así lo ha sido. Y la verdad que ese discurso, un Alberto que se presentaba en la sociedad como alguien que era apoyado por el peronismo, por el kirchnerismo y por las distintas corrientes que integraron el Frente de Todos, logró que casi un 20% del electorado que no la votaba a Cristina, no lo votaba al kirchnerismo, creyeron ver una nueva etapa en el peronismo, una nueva etapa que se podía venir en la Argentina después de 4 años, sinceramente, de un gobierno de Mauricio Macri que va a ser recordado seguramente en la historia como uno de los gobiernos o como uno de los presidentes que dejaron mucho que desear en su gestión. Bueno, pero resulta que empezó la gestión de Alberto Fernández y así al poco tiempo, a los 60, 90 días, nos encontramos con esta pandemia que estaba golpeando el mundo y vimos un Alberto general en esta lucha contra la pandemia, que se puso al frente, que se juntó con todos los líderes de la oposición, con los líderes parlamentarios, y le mostraba al país un Alberto conciliador,
un Alberto que con el camino del diálogo iban a ir encontrando absolutamente todos los problemas y entre todos se iba a atacar lo que era la pandemia. Vos recordás lo que fue ese 20 de marzo, ya se va a cumplir un año cuando entramos en esta cuarentena, donde todos nos sorprendimos porque la verdad que el mundo no sabía casi nada de la pandemia, del COVID-19, y fuimos aprendiendo con el devenir de los días y con el devenir de los tiempos, pero sí vimos en ese marzo y en esos principios días de abril, vimos un presidente, un comandante que estaba al frente de la lucha en la defensa de la salud de los argentinos, acompañado, él había tendido esos puentes y esos lazos de comunicación con toda la oposición y veíamos una Argentina absolutamente unida y empezamos a creer que era cierto, de que Alberto había venido a terminar con esta grieta entre Cristina y Macri o Macri y Cristina, que la verdad que lo único que hicieron negocio en esta grieta fueron ellos. Después la Argentina se fue sumiendo a un gran desconcierto y sobre todo marcando índices de crecimiento de la línea de pobreza. Bueno, pero esto fue todo un espejismo. Esto fue realmente algo que cuando se fueron dando los días y fueron transcurriendo los meses y fuimos pasando de una etapa a la otra de confinamiento, algunos más flexibilizados, otros no tanto, empezamos a ver ya un Alberto que empezaba a endurecer su discurso. Sin duda, esto nos lleva a preguntar, por lo menos a mí me lleva a preguntar, ¿cuál es el Alberto que hoy nos está gobernando? ¿Cuál es el Alberto Fernández que hoy rige los destinos de la República Argentina? ¿Cuál es el Alberto que conocimos, dialoguista, que se presentaba en la campaña del 2019, en los primeros meses de su gestión al frente de la pandemia? ¿O es el Alberto que empezamos ya a confirmar el lunes 1 de marzo de este 2021, cuando definió cuáles van a ser los ejes de las prioridades o de las políticas públicas, hacia dónde va a avanzar el gobierno nacional? La pelea, esta vieja pelea que ya es cansadora, por lo menos para quienes habitamos, o la mayoría de los que habitan el territorio de la República Argentina, ya es cansadora esta vieja pelea donde nos quieren poner entre el bien y el mal. No sé quién será el bien y el mal, porque bueno, el kirchnerismo se presenta, nosotros somos el bien y ellos son el mal. Y empezamos, digamos, a reafirmar, y ya hasta el hartazgo, cansancio, esta película ya la vivimos 12 años en la República Argentina. Y la verdad que en esos 12 años la Argentina no progresó, los argentinos nos quedamos estancados, los argentinos fuimos incorporando mucho más compatriotas bajo la línea de pobreza. Yo quiero contarte que hace algunas horas se ha conocido el índice de la pobreza en la República Argentina a través del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, 44,1% es el porcentaje de pobres en la Argentina. ¿Y esto qué significa? 18 millones de argentinos bajo la línea de pobreza. Y de esos 18 millones, el 67% son niños y adolescentes que viven en hogares cuyos los ingresos de sus padres están bajo la línea de pobreza. Y entonces, cuando uno ve ese objetivo que busca y que planteó el presidente, que hay que ir por la justicia, hay que ir por el periodismo, hay que ir por los medios de comunicación, hay que ir contra la oposición, otra vez la misma película con la que hemos venido viviendo los argentinos desde que Néstor Kirchner se hizo cargo de la presidencia y después en 2 mandatos lo continuó su señora esposa, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, hoy vicepresidenta de la República. La verdad que yo trato de entender y trato de primero entender para luego contarte, explicarte y darte mis sensaciones. ¿Cuál es el Alberto verdadero? ¿El Alberto de la campaña? ¿El Alberto que hablaba del diálogo?
el Alberto que hablaba de construir puentes diferentes en la sociedad, o este Alberto que ataca furibundamente a la justicia y sus prioridades de gobierno no son, por ejemplo, esos 18 millones de argentinos que están bajo la línea de pobreza. Veo un Alberto con personalidades múltiples. Cuando lo veo al presidente hablando y cerrando el Consejo Social y Económico, hablando con los empresarios, habla un Alberto que quiere avanzar sobre los problemas de la gente. Pero cuando veo un Alberto donde se sienta a la par de Cristina, a la par de Máximo Kirchner y de algunos dirigentes del kirchnerismo, veo un Alberto que endurece su discurso y parece que le habla al kirchnerismo duro, no al resto del país y a la sociedad que está esperando y que está viviendo momentos terribles, desde lo económico fundamentalmente. No solamente las estadísticas marcan 18 millones de argentinos bajo la línea de pobreza, sino que también marca que en el último año, en el 2020, casi 4 millones de argentinos perdieron su empleo, y que la economía popular y que la economía informal se ha desbarrancado absolutamente. Y según lo que dice el informe de la Universidad Católica Argentina, es que estos 18 millones de pobres podrían haber sido más si es que las políticas sociales que implementó el gobierno de Alberto Fernández, como el ingreso familiar de emergencia, como las ATP para ayudar a las empresas, a los pequeños comerciantes a sostener el empleo, pagándole el sueldo de sus empleados por un periodo, y la tarjeta alimentar, si estas tres medidas no se hubiesen tomado, mucho más argentinos estarían bajo la línea de pobreza. Pero eso no alcanza. No alcanza porque necesitamos, la verdad creo que necesitamos un presidente que esté comprometido con los problemas de la gente. Un presidente que nos diga cuál es el camino a seguir, cómo se va a combatir la pobreza, cómo se va a generar empleo, cómo se va a lograr los mecanismos para que gente que quiere invertir en la Argentina venga, invierte y genere trabajo. Son todas estas preguntas que después de ya casi 15 meses de gestión de Alberto Fernández, cada vez surgen más preguntas, surgen cada vez más signos de interrogación y surgen cada vez más cuestionamientos. Fíjate lo que está ocurriendo en Formosa en estas horas. Fíjate lo que está ocurriendo en muchos otros lugares de la Argentina. Situaciones complejas, situaciones muy difíciles. Y mirá, a mí me quedó una imagen y quiero compartirla con toda la audiencia de Canal 2 de Perico. El día jueves de la semana pasada, durante el desarrollo de la final de la Supercopa, creo que se llamaba así, donde jugó River y Racing, se dejaba inaugurado un estadio precioso, hermoso. La verdad, un lujo para los santiagueños, el estadio de fútbol que inauguraban la semana pasada. Un estadio que costó, según dicen, 2.000 millones de pesos de inversión. Digo, está bueno que Santiago del Estero y que la Argentina tenga un estadio mundialista como lo que pudimos ver, la verdad, de primer mundo. Ahora, cuando miramos y giramos un poco la cabeza a 180 grados y salimos de esa belleza que es el estadio de Santiago del Estero, giramos y nos encontramos con un Santiago del Estero donde tiene el 50% de su población bajo la línea de pobreza. Giramos la cabeza y vemos que más del 42% de las casas de los santiagueños no tienen agua potable, no tienen cloacas. Cuando giramos la cabeza de ese estadio maravilloso, y esto no quiere decir que los santiagueños no se merezcan, para nada. Me parece que es una obra fantástica, pero también marca, y es lo que yo quiero marcar, cuáles son las prioridades de algunos gobiernos. ¿Construir un estadio de fútbol de 2.000 millones de pesos?
o darle agua potable, cloaca, iluminación, mejor calidad de vida a sus comprovincianos? Esa es la pregunta que automáticamente surge, ¿no? Porque uno no sabe la verdad hacia dónde va, porque está bien, algunos dirán, che, pero esto es importante, pero claro que es importante, claro que los santiagueños sin duda merecen esto, pero también tenemos que hablar sobre el contexto a donde se construyen. Ahora vos imaginate, ¿no? Vos imaginate si el gobierno de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, con todas las necesidades que hay todavía en la provincia de Jujuy, hubiese construido un estadio de fútbol y hubiese invertido 2.000 millones de pesos en un estadio modelo, que seguramente los jujeños lo merecemos, pero que del otro lado, cuando corres la vista a 180 grados, te encontrás todavía con jujeños que tienen enormes problemas para comer todos los días. Bueno, estas son las cosas que uno se tiene que preguntar, nos tenemos que preguntar, y yo como un conductor de un programa de esta característica me hago, porque digo, hay que priorizar, y si no, fíjate lo que ocurrió esta mañana en Campo Verde. Mira, yo tengo 28 años en esto, muchos años transitando la vida política y hace más de 10 años tratando de hacer periodismo o de tratar de interpretar y de analizar la realidad política de la provincia de Jujuy. En mis 28 años jamás vi en mi vida, no solamente en Jujuy, sino no me imaginé nunca que cuando un gobernador va a firmar el acta para dar el inicio de obra para la construcción de una escuela secundaria, de una escuela pública, en la escuela pública donde van los hijos de la gente humilde, donde van los hijos de quienes hoy no tienen la posibilidad de mandar a las escuelas privadas a sus hijos, gente reclamando, gente diciéndole un montón de cosas al gobernador, porque la disputa era porque se está por construir la escuela en una cancha de fútbol. La verdad que como sociedad nos tenemos que interpelar, porque esa escuela en la que hoy se dio inicio de obra es una escuela donde van a ir los hijos de las familias humildes de Campo Verde y de todo ese sector vecinal. Una inversión como nunca vista en la provincia de Jujuy. 250 escuelas nuevas se van a hacer en Jujuy. 700 escuelas se van a ir a reparar. Se van a dar equipamiento, se va a atender la conectividad a todas las escuelas de la provincia de Jujuy. Una inversión que la pagamos todos los jujeños a través de Cauchari. Digo, nos tenemos que llamar a la reflexión. La verdad que nos tenemos que interpelar como sociedad cuáles son nuestras prioridades. Así como hoy digo cuáles son las prioridades del gobierno de Santiago del Estero, también quiero pedirte a vos que me estás viendo y que compartís con nosotros todos los lunes, que también nos tenemos que interpelar como sociedad. Si el camino de la movilidad social ascendente, de esa que hablaba el general Perón allá por el 45, se da a través de la educación y de la educación pública. Es la única manera que nuestros niños, que nuestros jóvenes, que nuestros adolescentes tengan un futuro mejor y que salgan de ese 44,1% de familias de 18 millones de argentinos bajo la línea de pobreza. Es a través de la educación. No hay otro camino, porque si no le damos esta posibilidad y como sociedad no nos interpelamos y nos oponemos a la construcción de escuelas, la verdad que estaremos convirtiendo a muchos niños y muchos jóvenes jujeños en los nuevos esclavos, en los planes sociales de las tarjetas alimentarias y de algunos gobiernos o dirigentes que prefieren tener muchos pobres para ellos embolsillarse la guita de los jujeños y de los argentinos. Yo quiero contarte que ya está con nosotros el ministro de la Producción de la provincia de Jujuy, el doctor Ezequiel Elo Ibasevich. Vamos a hablar
con el ministro de algunos temas que yo entiendo importantes en el desarrollo del Jujuy de ahora, pero también en el Jujuy que se viene, en el Jujuy del futuro, que seguramente va a trascender la gestión del gobernador Morales. Pongo el diario digital, nuestro diario digital, www.devistajujuy.com.ar, y ya estamos de vuelta para continuar el programa de hoy con el ministro de la Producción de Jujuy. Dale. Ahora paga la cuota de tu vivienda iBus desde tu casa y en pocos minutos. Ingresá a ibus.gov.ar en la sección Boleta de pago. Selecciona las boletas y elegí la opción Pagar. Vas a necesitar el número de DNI del titular de la vivienda y el número de cuenta en el iBus que figura en la boleta de pago. Podés abonar con tarjeta de crédito o débito de cualquier banco o con débito. También podés pagar el mes en curso mediante pagomiscuentas.com o en tu home banking tenés que seleccionar Instituto de Vivienda y Urbanismo Jujuy en el rubro de Impuestos Provinciales, Pagar y listo. Al pagar tu cuota, haces posible que más familias jujeñas accedan a su casa. Más información en ibus.gov.ar. Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy. Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda. Provincia de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. Educar es construir futuro. Para el inicio de clases presenciales, preparamos un nuevo protocolo. Higienizar aulas, baños y espacios habilitados. Ventilar todos los espacios, dejando puertas y ventanas abiertas. Escalonar horarios de ingreso y egreso. Controlar la temperatura a todas las personas. Señalizar los espacios. No estar en contacto con alumnos de otros grupos ni compartir elementos de juego. Cada alumno tendrá un lugar fijo en el aula. Recordá que siempre debemos usar correctamente el barbijo, mantener distanciamiento social de al menos 1,5 metros, usar alcohol en gel y lavarnos frecuentemente las manos. La educación depende de todos. Gobierno de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. El gobierno de Jujuy inauguró el Centro Regional de Hemoterapia más moderno del noroeste argentino. La obra cumple con rigurosos estándares internacionales de bioseguridad y calidad, con más de 1.000 metros cuadrados cubiertos, amplios y cómodos espacios, más un plantel de 54 profesionales para la atención de pacientes. Ubicado en el eje sanitario de Alto Comedero, el edificio posee un laboratorio de referencia inmunohematológico para investigación de sistemas de grupos sanguíneos. De esta manera, seguimos transformando y revalorizando un barrio en constante crecimiento, permitiendo brindar cobertura médica de primer nivel a toda nuestra población. Garantizando así la continuidad de proyectos sin importar las banderas políticas, concretamos sueños y permitimos la llegada de grandes cosas. Entonces, esta obra termina siendo la expresión de eso, de una política pública. Gobierno de la provincia de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios.
Bien, ya estamos de regreso, continuando con Punto de Vista y como te lo había adelantado, ya está con nosotros el ministro de la Producción de la provincia de Jujuy, el doctor Ezequiel Lelo Ibasevich. Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acercarte a Taperico, gracias por aceptar la invitación. No, muy buenas noches, César, muchísimas gracias por la invitación, un gusto poder estar acá. Estábamos hablando, le cuento a la gente que todavía parece surrealista tener que hablar en estos tiempos sobre si una escuela sí, una cancha de fútbol no. La verdad que estas discusiones como que yo siento como que nos atrasan como sociedad, pero también este hecho, lo decía yo en la editorial, Ezequiel, que nos interpela también como sociedad, no solo del presente, sino también qué Jujuy del futuro queremos. Sin duda, sin duda. De hecho, creo que si uno analiza lo que ha dejado la pandemia este año que ha pasado, advertimos de que las naciones más educadas, las naciones más avanzadas han sido las que han sido más resilientes, las que han tenido menos dificultades para atravesar la pandemia, y creo que marca el camino de lo que tiene que ser. La educación ha sido históricamente y a lo largo del mundo el mayor valor que puede tener una nación para generar riqueza, para generar progreso. Y bueno, lamentablemente algunos agitadores usan algún estilo de bandera para poder confundir, pero lo cierto es que yo creo que la discusión en Argentina respecto de educación o una escuela o una cancha, creo que tiene que ser superada, que tenemos que llegar a acuerdos. Se ha tomado una definición muy importante que era la renta de Cauchar y transformarla en algo que sea realmente para todo el pueblo jujeño, y no hay nada como la educación que sea lo inclusivo y que permita que cada jujeño tenga la oportunidad, que las escuelas tengan conectividad, que eso iguale hoy por hoy y que baje la brecha digital, que se permita que alguien de la Puna o de la Quebrada, que antes no podía tener acceso a esa digitalización, llegue. Yo creo que la verdad que oponerse a ese desarrollo, a ese cambio, es muy canallesco de parte de algunos
algunos jugadores o de algunos actores que llevan esas banderas. Sí, yo creo que la verdad que a mí me parece que algunos todavía añoran volver a esos viejos años de un Jujuy convulsionado, de un Jujuy donde no se podía hacer absolutamente nada. Yo creo que algunos añoran porque la verdad que en esos tiempos a la mayoría de los jujeños nos fue mal y a algunos, a esos pícaros que quieren volver a esa vieja historia, les fue fantástico. Esto hay que, yo siempre lo digo, ¿no? Les fue fantástico, armaban cooperativas, recibían millones de pesos para la construcción de vivienda que después no la construían, vivienda que era para la familia humilde. Todavía estamos tratando de buscar y auditando dónde están las 2.300 viviendas que faltan, pero bueno, hay algunos que todavía añoran eso. Y yo creo que hay un Jujuy donde fundamentalmente, más allá de lo que la gente elija en las elecciones, yo creo que todo se puede construir desde esta paz social que lo hemos construido de todos los jujeños, ¿no? Sí, que no es un patrimonio de un gobierno, es patrimonio del pueblo jujeño haber decidido después de años difíciles vivir en paz, recuperar la cultura del trabajo. Eso también es otra de las cuestiones que hemos visto en estos últimos años que ha ido el pueblo queriendo salir de algunas estructuras que lamentablemente han generado algún atraso y que muchos, yo recuerdo muchos que decían, che, mirá cómo está Salta y mirá cómo está Jujuy. Y hoy tengo muchos que dicen, mirá cómo está Jujuy y mirá cómo está Salta. Eso también es motivo de orgullo como pueblo, pero bueno, queda mucho por trabajar, mucho para hacer. Recién te escuchaba y creo que también hoy nos tenemos que empezar a pensar en el futuro, ya no este cortoplacismo permanente, sino llevar nuestros horizontes al 2030, ver cuál es el Jujuy que queremos, y en ese sentido trabajamos para poder pensar una política sostenida de crecimiento, de cambio de matriz productiva que es tan necesaria. Y por ahí muchas veces decimos cambio, y eso a mí me gusta aclararlo mucho. No es cambio, es la complementación y la ampliación de la matriz productiva, porque no queremos sacar ningún sector, sino lo que queremos es crecer como crecimos. Hoy Jujuy vende energía al mundo, cosa que quizá en otro tiempo era impensado. Tenemos desarrollos en otros sectores como la economía del conocimiento y dar oportunidades, porque uno cuando amplía la matriz productiva genera más oportunidades de trabajo, y eso hace muy bien a una provincia que venía con una tendencia muy pública del empleo. La ampliación de la matriz productiva lo que permite es transformar ese empleo público en empleo privado, que es el empleo genuino, que es el empleo que además genera recursos al Estado, que se retroalimenta y que permite el desarrollo integral de la provincia. Vos sabés que en los tiempos cuando estábamos en la cuarentena más dura, y bueno, hacíamos el programa televisivo y de radio desde los estudios, o sea, allá de la casa, y yo en varias editoriales te quiero contar. Yo hablaba sobre el Jujuy que viene y cómo salimos de esta pandemia, qué es lo que viene después. Y yo hablaba con la gente, le contaba mi mirada y mi visión, y yo decía, acá hay un hombre clave y hay un ministro clave, que es el ministro de la producción. Lo decía ya por mayo, ¿no? La producción no me va a dejar mentir, decía, porque esto vamos a salir con la activación de la obra pública, pero también consolidando y ampliando todo lo que tiene que ver con la generación de empleo, las ayudas, los subsidios. Bueno, contame un poquito y contale a la audiencia cómo fue en síntesis, esa experiencia COVID-19 al frente de un ministerio tan importante. Sí, sin duda, la verdad que fue un gran desafío. Era un gran desafío ya asumir la cartera ministerial en diciembre de 2019, y bueno, a partir de marzo de 2020 el mundo cambió. Y creo que tuvimos que trabajar, la verdad que fue un gran trabajo de todo el equipo del Ministerio de Producción, porque fue cambiar el chip rápido, adaptarse a una situación, pasar de una política de desarrollo a una política de contención de la economía, porque yo lo decía medio en chiste cuando me juntaba con los empresarios, que dudaba que haya habido otro ministro de Producción que haya tenido todos los sectores de la economía al mismo tiempo en crisis. Claro. Y aún así hemos trabajado en la innovación, hemos sido pioneros, hemos sido los
primeros en abrir el comercio, hemos sido los primeros en abrir el turismo, la gastronomía. De hecho, el protocolo que hemos trabajado en Jujuy ha sido replicado por la mayoría de las provincias y hoy es el protocolo que en muchos lugares rige. Hemos trabajado mucho con la asistencia COVID, con créditos a tasa cero, porque escuchamos a los empresarios cuando salió la línea del gobierno nacional para pagar salarios al 24%, los empresarios nos manifestaban, no podemos endeudarnos para pagar salarios al 24% cuando no sabemos si vamos a trabajar. Y diseñamos una política con recursos provinciales de tasa cero, con una gracia de 6 meses para darle espacio a que vuelvan a producir. Y bueno, la verdad que hicimos una buena tarea de contención. Con microempresas postergamos muchas cuotas de crédito porque mucho de lo que se había trabajado en 2019 en microempresas tenía que ver con el turismo que venía creciendo y lamentablemente la pandemia no los dejó trabajar. Y bueno, también hicimos una política de diferimiento de cuotas de la microempresa. La verdad que después trabajamos con emprendedores jujeños, con Cadigo, que era una empresa local de envíos con una aplicación. Trabajamos con la gente de Compre Local Jujuy, que también era un empresario local, que dio la plataforma de manera gratuita para que los comercios pasen al e-commerce, porque lo que nos desnudó la pandemia era la falta de digitalización de la economía jujeña, sobre todo la falta de digitalización del comercio. Y poco a poco pudimos darle esas herramientas. Después vino por agosto el EDEP, porque nos dimos cuenta de que le dábamos la herramienta digital, pero por ahí muchos emprendedores y comerciantes no conocían cómo usar esas herramientas digitales. Entonces lanzamos la Escuela de Desarrollo Económico y Productivo con cursos online, donde te enseñábamos el tema del e-commerce, cómo cobrar con medios electrónicos de pago. Hicimos una política integral que entendemos que dejó fortalezas para futuro, que yo creo que eso era importante. Al fin del año las cifras de empleo en la provincia eran mucho mejores que las del NOA y que el país. Creo que eso se reflejó en el convencimiento del gobernador de abrir actividades. Nosotros en abril, cuando todos iban hacia el cierre, nosotros tratábamos de abrir porque sabíamos que iba a venir la pandemia y teníamos que darle tiempo al empresario a poder trabajar. Y bueno, siempre hemos tenido, y el gobernador ha tenido esa predisposición a la actividad económica, porque la pandemia no solamente tiene como tragedia la parte de salud, sino ese remanente de crisis económica que se sostiene en el tiempo, que es la pérdida de un empleo. Y que Yo decía, hay una estadística, 4 millones de argentinos en el 2020 perdieron su empleo permanente, digamos, el empleo en blanco. Ni qué hablar todo lo que es los de la economía informal, digamos. Sí, y el empleo no se cuida con leyes que prohíben despidos, se cuida con actividad económica, se cuida con acceso al financiamiento también. Sin duda. Hay que decir la verdad, las pymes en los últimos 5 años han tenido muy poco acceso al financiamiento. Eso realmente no le da respiro porque se comen el capital de trabajo, le cuesta mucho. Entonces venimos trabajando una política y este año hemos arrancado fuerte con crédito de financiamiento productivo por una línea de 400 millones también para proyectos que tenían que ver con la industria, con servicios industriales, porque necesitamos también no solamente pensar en contener, sino también empezar a recuperar terreno perdido. ¿Y cómo se hace eso, Ezequiel, además de la gestión, digo, de obviamente visualizar el problema, hacer el diagnóstico y saber que ese es el camino? Y es lo que yo te quería preguntar. A mí lo que me ha llamado la atención en estos 2020 y lo que llevamos del 2021, la cantidad de créditos que se han incorporado, digamos, el FINPRO, creo que se llama esto, de 400 millones de pesos, el trabajo del Consejo de la Microempresa, subsidio a los pequeños frutos y hortícolas de la zona de Pampa Blanca, a los pequeños productores tabacaleros. Digo, definido el diagnóstico, realizado el diagnóstico, el problema, ¿cómo es, además de la gestión, cómo se consigue la plata? Sí, la verdad que el método que hemos instaurado en la gestión es escuchar a los sectores, diseñar la política de los sectores con el sector. Muchas veces uno se desconecta en la función pública, diseña un plan, pero cuando va a incorporarlo dentro de un sector, el sector no lo recibe como tal. Entonces validamos mucho todas las líneas, la línea de los productores, de pequeños productores en diciembre de la microempresa, para cubrir ese mes crítico que es para los
productores en materia de costos y bueno, poder hacer ese crédito puente es algo que se diseñó la política conjuntamente con los productores. Nosotros venimos trabajando con esfuerzo provincial, muchas líneas, vamos a estar en los próximos días presentando otras líneas, vamos a trabajar con mujeres, tenemos mucho interés de poder darle acceso al financiamiento, porque yo siempre digo, cuando hacemos la feria de emprendedores, que está mal llamada emprendedores, es emprendedoras, porque tenemos un 90% que son emprendedoras y tenemos que ayudarlas a romper ese techo de cristal, a que puedan crecer, a que puedan transformarse en empresarias. Entonces es una de las políticas que vamos a implementar este año con esfuerzo provincial. Y por otro lado, trabajando con el Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, consiguiendo fondos, vinculando empresarios con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con el Vice, para buscar grandes financiamientos, porque la verdad es que lo hemos compartido incluso con la gente del Ministerio de Producción de Nación. Argentina, después de más de 3 años de recesión y una pandemia, hoy por hoy necesita de un Estado nacional, provincial y municipal alineado a hacerle más fácil la vida al empresario. Porque el empresario va a generar el empleo que le va a hacer más fácil la vida al Estado, porque va a tener menos gente solicitando asistencia y trabajando. Entonces creo que esa cosmovisión que la comparte, y de hecho nosotros en lo que es FinPro ya hemos trabajado rápidamente. Las próximas semanas vamos a entregar los primeros créditos en una línea que para ser bancaria fue muy rápido. Y por otro lado, puntualmente con el tema de financiamiento, hemos trabajado mucho en la desburocratización de los créditos. Los créditos de línea COVID no tardaban más de 2 semanas en llegar porque sabíamos que era urgente, pero eso también nos demostró de que podíamos ser capaces de generar procesos más eficientes, digitalizados, que le permitan también al empresario no tener que pasar por 20 oficinas, sino que sentarse en una computadora, hacer una solicitud y que del otro lado tenga una respuesta del Estado. La verdad que sí, y sobre todo en este crédito del financiamiento del FinPro, me llamó la atención que hay una cláusula, y esto es bueno que la sociedad del Departamento del Carmen lo conozca, que de esos 400 millones hay un 20% que está destinada, digamos, para los emprendimientos donde las mujeres sean, digamos, las gestoras y estén al frente de esos emprendimientos, de esas empresas. Así es, que la mujer tenga una participación del menos del 50% de la sociedad o que sea directiva de la sociedad. Bien. Así que hemos tenido, para sorpresa nuestra, hemos tenido muchísimo. De hecho, tenemos más solicitudes que lo del cupo, que eso nos parece muy importante, nos parece muy saludable. Venimos trabajando, obviamente, eso se presenta en el Ministerio, que es producción.jujuy.gov.ar. Ahí está FinPro, es un simple formulario. Nosotros en menos de 24 horas ya estamos comunicando al banco, y a partir de ahí sigue la parte bancaria del crédito hasta, bueno, la obtención. Pero de todas maneras, nosotros ¿qué hacemos? Trabajamos también, y le he pedido al equipo que tome algunos créditos que por ahí no pueden entrar en el FinPro por alguna razón, para que podamos llamarlo y para que podamos también ver si pueden ir por microempresa, pero no dejar a nadie sin acceso al financiamiento, porque es el eslabón clave que va a tener la recuperación de la economía, que es que la pyme pueda alivianar un poco el costo, tener financiamiento y animarse a pensar, en agrandarse, porque después de un año tan difícil, si no se lo hacemos fácil, es difícil que un empresario piense en el crecimiento. Y viste, siempre fue el permanente reclamo de los empresarios, de los comerciantes, de los emprendedores en general o emprendedoras, la burocracia del Estado. Es decir, no quiero presentar más papeles, voy a una línea de crédito, me atiende una contestadora, me hace llenar 50.000 papeles y el crédito nunca llega. Entonces, me parece fantástico que vos puedas aclarar de que esto va por una línea rápida para la solución, porque esto es lo que la gente hoy verdaderamente necesita. Sí, y la verdad que eso fue en diciembre de 2019, cuando asumimos la gestión, empezamos a trabajar en la modernización del Ministerio, y fue algo casi premonitorio, porque la verdad nos logramos generar equipos detrás de esa digitalización, porque no es solamente tener una página web, sino tener gente atrás
que dé respuesta efectiva, y gracias a Dios hicimos un gran trabajo en ese sentido, con un equipo muy importante que la verdad han hecho las cosas muy bien. Y bueno, creo que también profundizar, digitalizar, modernizar el Estado y hacer mesas virtuales, hace que sea más accesible a la gente, que no tengan que acercarse hasta San Salvador a buscar un crédito, sino que puedan tener la respuesta desde cualquier lugar, y creo que no hay nada más igualitario para el acceso a este tipo de programas que ponerlos de manera digital a disposición de todos los jujeños. El lunes de la semana pasada, 1 de marzo, el presidente daba inicio a las sesiones ordinarias del Congreso con un mensaje, no voy a entrar de lo político, sino 3 temas que me parece que resonaron a lo largo y a lo ancho de la Argentina, 3 temas de la que Jujuy ya venía trabajando y en muchos de los casos es pionera. El presidente hablaba de movilidad sustentable, baterías de litio. El presidente hablaba de las energías renovables, Cauchari, y el presidente hablaba del desarrollo del cannabis medicinal. ¿Cómo recibiste vos por lo menos esas 3 noticias como ministro? Y 2 de 3 en el departamento del Carmen, claro, además. Exacto. No, la verdad que bueno, es muy saludable que el presidente plantee esa agenda, porque es una agenda global. Es una agenda que hoy estuvimos en contacto con gente de Suiza y lo plantean los suizos y es hacia donde va el mundo. Las zonas francas también es hacia donde va el mundo. Y creo que es muy saludable que el gobierno nacional tengamos una misma mirada. Eso permite que podamos articular de mejor manera y bajar desarrollos acá a la provincia, de tener una ley de electromovilidad que fomente a que las terminales automotrices empiecen a tener un mínimo stock de autos eléctricos. Eso va a desarrollar fuertemente la cadena del litio, la industrialización del litio, y yo creo que eso se va a traducir en muchísimo empleo y muchísima riqueza. Con cannabis también, sé que en el departamento hubo algunos sectores que han tenido sus dudas al principio. Sí, fue dura la lucha acá, mucha resistencia de un sector de la sociedad politizada también, obviamente, que hablaban de esta historia del narcoestado y bueno, todas estas historias sin conocer en realidad hacia dónde iba el proyecto. Hay algunos dirigentes que no sé dónde se habrán escondido después del discurso del presidente. Yo dije lo mismo el lunes pasado. Sí, se le debe haber complicado un poco juntar las dos ideas. Claro. Lo cierto es que sería una picardía que Jujuy pierda una oportunidad, porque la ventana del cannabis, lo dijo el presidente, son los próximos 5 años, y quien esté mejor parado va a ser quien va a poder generar mayores beneficios a su población. Y creo que en ese sentido el gobernador tuvo la visión de meterse antes que nadie, de generar los permisos antes que nadie. Hoy vamos adelante, no hay que dormirse en los laureles, hay que seguir trabajando, pero es muy importante destacar esto. Dejamos de ser los únicos. Ya hay un presidente que ha hablado. Yo he tenido la oportunidad de conversarlo con el ministro Culfa, el ministro de Producción, que también tiene, incluso hasta piensa en el uso industrial del cannabis, no solamente en el uso medicinal. Y bueno, yo creo que toda oportunidad para los valles, para el desarrollo, para el empleo, son oportunidades que tenemos que tomar, porque la verdad es que siempre lo decimos, tenemos un valle muy rico, pero hay que saber aprovecharlo. Sin duda, sin duda. Y vos sabés que con respecto al tema de las baterías de litio, ayer leía un artículo de un diario de circulación nacional, una nota que venía de Chile, donde el gobierno chileno estableció y definió que todos los taxis de Santiago de Chile se tienen que transformar, tienen que migrar, digamos, a todo lo que tiene que ver a la parte eléctrica, porque tienen un problema de contaminación. Entonces la alta contaminación arrancó con el transporte público, subsidiando para, digamos, el transporte de un lado para el otro,
Pero digo, ese es el camino, y Jujuy tiene las bases para poder avanzar y desarrollarse en un negocio formidable de recursos naturales y que genera mucho trabajo. Y como vos lo decís, el parque industrial que tenemos acá en Perico, en la zona del Carmen, la zona franca industrial, son todos componentes para poder desarrollar esa y otras industrias. Sí, y Perico se va a mover en un polo multimodal, porque el gobernador habló de la llegada del ferrocarril acá, que va a ser importante. Está el aeropuerto, está la autopista. Se puede transformar en un polo logístico dentro del Cicosur muy importante, Perico. Y yo creo que hay que trabajar, hay que dejar a veces las banderías políticas, porque cuando se habla de desarrollo, de oportunidades y de empleo, yo creo que no hay ningún partido que sus bases tenga algo en contra de eso, sino creo que todos tenemos que proponer a eso. Y la verdad que creo que tiene grandes oportunidades el Valle. Y con respecto a lo que tiene que ver con electromovilidad, todos los países han firmado un compromiso con ONU de desarrollo sustentable en 2030, que era lo que hablábamos un poco. Claro. Y creo que Jujuy, el ramal a través del bioetanol para bajar las emisiones del combustible fósil y la conversión hacia vehículos eléctricos demuestran que la agenda del Jujuy Verde que plantea el gobernador tiene mucho para darle al ambiente y a los cumplimientos tomados por la Argentina a nivel internacional. Esperamos que la ley de incentivo a la electromovilidad venga por el lado del transporte público, venga también por el lado de obligar a las terminales, porque es la manera de desarrollar. La Unión Europea puso 3.000 millones de euros para el desarrollo de la electromovilidad. En todos los países se necesitan programas de promoción hacia la electromovilidad, porque es muy difícil cambiar todas las líneas automotrices actuales a las... Pero es necesario por la humanidad, por el desarrollo sustentable, por el compromiso que asumieron todos los países a llegar al 2030 a tener un país, un mundo más sustentable, más justo, más igualitario. ¿Y cómo está el tema? Yo te sigo periodísticamente la actividad que estás haciendo en el ministerio, y hay una preocupación, digamos, de otro sector de la producción jujeña, que son los cañeros, respecto a la ley de biocombustible. ¿Cómo está la situación hoy? Hay muchos cañeros independientes también en la zona del departamento del Carmen, que lleva sus cañas al ingenio Río Grande, La Mendieta, a La Esperanza o a Ledesma. ¿Cómo está hoy la situación de la ley de biocombustible? Bueno, el gobernador se lo ha planteado directamente al presidente en el marco del Norte Grande. Necesitamos la prórroga, pero no solamente la prórroga, también queremos trabajar, lo hemos charlado con la gente de la UNINOA, las uniones industriales del norte argentino, que nos han pedido el acompañamiento. La política de las prórrogas son políticas de corto plazo y el empresario necesita previsibilidad. Claro. Entonces, nosotros hoy, a la vuelta de la esquina del vencimiento de la ley de biocombustibles, queremos la prórroga, pero también pensamos que tenemos que volver a discutir un proyecto, porque fue una ley que duró 15 años y en esos 15 años generó en las economías regionales una gran cadena de proveedores, de trabajo, ha logrado que se puedan diversificar los ingenios que habían sufrido mucho con el azúcar. Es una ley central que el gobernador ha manifestado. Yo incluso también hemos tenido reuniones con la gente del Ministerio de Producción y él hemos planteado que es algo central. No podemos dejar a la industria azucarera a merced de negociar con la industria petrolera, porque aparte, como te decía anteriormente, el biocombustible, el bioetanol, contribuye a que las emisiones sean menores. O sea que no solamente tiene un impacto en la economía regional, sino que además es más ecológico y en el medio ambiente. Entonces, la verdad que vamos a seguir con este reclamo. Entendemos que además una ley que salió con media sanción del Senado por unanimidad, de los senadores, que no esté siendo tratada en este momento por diputados, la verdad que es una picardía, pero bueno, no va a ser un reclamo inclaudicable,
porque entendemos que puede llegar a generar un gran daño en la economía regional, no solamente de Jujuy, de Salta, de Tucumán y con el biodiesel de Córdoba y de Santa Fe. Puede generar realmente una crisis muy importante en el interior. El ámbito de esta discusión, no discusión, digo, de esta unión, por lo menos de algunos temas centrales de los gobernadores del Norte Grande, además de la ley de biocombustible, vi en la agenda que está llevando adelante el gobernador Morales, hablar sobre un precio diferencial del gas, un precio diferencial de la energía en algunas temporadas, digamos, del año. Eso está avanzado, porque esto impacta no solamente, digamos, en el bolsillo del ciudadano común, sino fundamentalmente en muchas empresas, en muchos emprendedores. Acá todo lo que tiene que ver con el tabaco, tener, digamos, un precio diferenciado del gas en lo que tenga que ver con una cuestión estacional o de producción, obviamente va a impactar en beneficio del productor. Sin duda, sin duda. Se ha generado, y lo hemos planteado, dos países. La industria que se sirve de vaca muerta paga un tercio de tarifa de gas que la que viene por el troncal de Bolivia. Eso genera que radicar una pyme que produce un producto acá tiene 3 veces más costo de gas, y eso en un país federal, o que se dice federal, no debe pasar. Entonces hemos planteado, hemos elevado propuestas también de subsidios cruzados, es decir, quien paga en vaca muerta pague un poco más para igualar, porque tenemos un solo país, y además tenemos que generar, ya nuestros empresarios están lejos de los puertos. Ya realmente quien hace una inversión en el norte grande en general, está haciendo una apuesta a la región, y que encima se le den peores condiciones para producir que en la pampa húmeda, donde hay más riqueza concentrada. Realmente es una injusticia que hay que corregir. Que bueno, hemos trabajado, hemos mandado propuestas también para poder ir cambiando eso, que también no solamente nos afecta en lo industrial, sino también, justamente vos lo planteabas, en el tema tabacalero, que en el último tiempo el gas ha empezado a tener una incidencia cada vez más fuerte. Yo hablaba con un productor tabacalero y una vez me decía, yo hace 10 años pagaba el gas con lo que tenía en el bolsillo, y hoy tengo que juntar la plata para pagar el gas. Ninguna de las dos situaciones es real, ni un gas hipersubsidiado, ni un gas muy caro. Tenemos que buscar el equilibrio justo que le permita al productor pagar un precio razonable y justo por el uso del gas. Y bueno, en ese sentido hemos ido trabajando. Estamos trabajando no solamente eso que tiene que ver con el valor del gas, sino venimos trabajando con el INTI también la eficiencia del estufado en el sector tabacalero. Necesitamos también mejorar la eficiencia. No solamente se trata de energía, sino que cada vez tenemos que ser más eficientes, usar menor energía, no solamente porque sea barato o cara, sino porque cada vez el mundo está exigiendo que las industrias sean más eficientes, y creo que tenemos que ayudar y poner ese granito de arena. La verdad que hemos hecho un gran trabajo con la gente de INTI en ese sentido. Vos sabés que hoy, cuando la producción publicaba digamos, la visita tuya al programa, bueno, siempre tenemos teléfono abierto, y mucha gente de la provincia nos mandaron un mensaje, específicamente dos, en el tema, dice, preguntarle al ministro si hay posibilidades de descentralizar de la defensa al consumidor. Me comentaban, digamos, una señora que compró a través del Cyber Monday en junio del 2020, compró un colchón, y hasta la fecha todavía no le había llegado, después de muchas denuncias. Es de Libertador la señora. ¿Cómo estás trabajando? Bueno, vos arrancaste ahí, así que le digo, mira, le voy a preguntar, porque antes de ser ministro era el responsable de la defensa del consumidor. De hecho, fui el impulsor de la ley 5992, que fue una reforma de la ley de defensa del consumidor, del procedimiento. Cuando llegamos a la gestión, un reclamo tenía 4 instancias administrativas, hasta que llegaba el gobernador, era el que imponía la multa. Imagínense que la empresa, y ya cuando estás peleando por un celular durante 4 años, cuando te dieron el celular, ya el celular no sirve.
Entonces generamos una ley que es una ley de instancia única, el director de Defensa del Consumidor hoy sanciona y eso ya automáticamente se discute en la justicia, pero ya tiene que pagar la multa. Entonces eso ha generado que el índice de acuerdos en la oficina haya sido muy superior. Sobre el final también de la gestión hemos digitalizado Defensa del Consumidor, porque soy un firme creyente que la tecnología es lo que en muchísimos casos iguala oportunidades. Hoy a través de la página de Consumo Protegido se pueden hacer las denuncias en cualquier punto de la provincia. Está haciendo un gran trabajo el doctor Sebastián Alvesa, quien ha quedado en la dirección de descentralizar, de ir. Hemos estado la semana pasada en Libertador, ha venido a tomar denuncias porque más allá de la descentralización digital que le entendemos y que es necesaria, sabemos que en muchos lugares hay que llegar con la descentralización física, con el asesoramiento, con el cara a cara, sobre todo en el interior, donde en muchos lugares se necesita esa presencia física y lo estamos haciendo. Esa ley que te comentaba, la 5992, justamente preveía la delegación en el trabajo con municipios. Algunos municipios, el caso de Julio Bravo en San Pedro, por ejemplo, hoy tiene la oficina funcionando. Oscar Hayat nos contactó ahora porque quiere avanzar. En su momento Pablo Palomares en Palpalá también avanzó. Nosotros tenemos la vocación de descentralizarlo, de trabajar articuladamente con los municipios, y en otros lugares está generando una agenda el doctor Alvesa de llegar una semana para tomar las denuncias, después para venir a tomar las audiencias. Queremos traer a los apoderados de las empresas, lo queremos traer a dar soluciones a los lugares, porque si Telecom o cualquier empresa vende algún servicio en Perico, tiene que venir a darle la cara a su cliente en Perico. No tiene por qué el periqueño tener que viajar hasta San Salvador de Jujuy para que la empresa le dé una respuesta. Esa es la lógica con la que venimos trabajando, y obviamente hacer extensivo a todos los intendentes del departamento del Carmen que estamos dispuestos a trabajar en conjunto, a hacer oficinas. Nosotros sí le exigimos mucho que sean oficinas que funcionen realmente. La defensa del consumidor es un servicio gratuito, totalmente gratuito, que no requiere ningún tipo de asesoramiento y que justamente, como su nombre le indica, defensa del consumidor, la persona que a usted lo atiende es la persona que lo va a defender. No necesita usted tener que tener un defensor y demás. Entonces, trabajamos mucho ese control de calidad, de evitar de que sean oficinas vacías o oficinas, porque en definitiva estamos llevando un servicio que necesitamos que se hagan cargo, que le pongan gente y que atiendan a la gente para resolverle el problema, porque justamente el consumidor ya tiene un problema, no podés agregarle un problema más con un servicio defectuoso. Sin duda, sí, yo te digo, esta señora que la verdad que es para contar una historia del colchón, la verdad que pobrecita. Bueno, espero que cuando lo llegue lo pueda disfrutar, como le dije ya, le pregunta al ministro. No, totalmente. Bueno, todas las épocas de hot sale, de Cyber Monday, generalmente tienen muchos problemas porque las empresas ponen en stock que no tienen. Entonces después empiezan las demoras permanentes y bueno, he tenido muchas experiencias con eso. De hecho, cuando se acercan estas fechas, por las redes del ministerio lanzamos algunos consejos para las páginas, porque proliferan mucho las páginas truchas. Acá en el interior también, en Perico en particular, en algunos lugares también se dan planes de ahorro o ventas de motos que se instalan en las plazas y que después no cumplen. Y bueno, nosotros tratamos de difundir esa información, pero bueno, este año vamos a reforzar mucho la descentralización porque sabemos que es algo que es necesario y que hoy por hoy todos compramos algo, todos estamos expuestos a las relaciones de consumo y bueno, es importante llegar con esta respuesta, como digo, que tiene que ser además gratuita. Sí, claro, fundamental. Quiero preguntarte cómo está funcionando el producto jujeño, no conozco el nombre técnico, que habilitaron en el Mercado Libre, toda esa plataforma de empresas jujeñas ofreciendo sus productos en un Mercado Libre que la verdad que tiene millones y millones de usuarios. ¿Cómo está la empresa eso? más valiosa de Latinoamérica. Sí, sin duda. La castigamos un poco acá en Argentina, pero bueno. Grabó y dice que no
que es inexistente. Cumple con la máxima de que nadie es profeta en su propia tierra. Sí, tremendo, pero no, la verdad que hemos hecho un gran trabajo con la gente de Mercado Libre, una vinculación que me quedó de la época de defensa del consumidor, que bueno, la verdad pudimos avanzar. El proyecto, la verdad que fue muy bueno, es la marca Jujuy. Antiguamente la marca Jujuy se daba por un proceso que era arancelado y que tenía una serie de pasos, a veces interminables, para poder colocar la marca Jujuy. Nosotros modificamos la ley, lo hicimos gratuito y accesible. Y a partir de ahí hemos trabajado conjuntamente con Mercado Libre un proceso en donde hacemos una curaduría de estas empresas que se van acercando porque llevan la marca de Jujuy. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de que los procesos o los productos sean efectivamente fabricados en Jujuy, que tengan la calidad para poder ser vendidos hacia afuera, porque son la cara de Jujuy hacia Mercado Libre. La idea es ir trabajando, se han acercado muchas empresas también a pedirnos, porque algunas empresas que son exportadoras, muchas veces los países le piden que además de la identificación tengan una marca que registre el origen. Se trabaja, hoy a nivel global se trabaja mucho la denominación de origen, y creo que bueno, era algo que le debíamos al entramado productivo, un proceso nuevamente digital, ágil, rápido, gratuito, porque en realidad lo que nosotros le estamos pidiendo a estos productos es que sean embajadores de Jujuy. Entonces mal podríamos hacer un proceso lento cuando lo que nosotros queremos es colocar nuestros vinos, nuestra indumentaria, nuestros productos primarios, buscar cuestiones representativas que además lo que hacen es empezar a fomentar la venta fuera de la provincia, que eso es muy importante, porque recircular la economía que deposita el Estado en los salarios públicos para que dé vuelta por dentro de la rueda es bueno. Claro, pero tiene un techo. Pero lo deseable es atraer recursos de otras provincias hacia Jujuy, y no solamente porque uno a veces cuando piensa eso piensa en grandes exportaciones. La venta a las provincias de la región constituye el ingreso real de dinero que eso va generando riqueza y va generando crecimiento en nuestros empresarios. Te hago la última, Ezequiel, y agradeciendo la deferencia que has tenido para con nuestro programa. Los jujeños vamos a ver concretadas las dos zonas francas que ya están, digamos, habilitadas y que hay que terminar de darle forma. Estamos trabajando muy fuerte con eso. El presidente del ente de Zona Franca, Martín Luque, me comentó que estaban muy avanzados acá en Perico para arrancar. La verdad es que en este proceso de buscar cadenas con potencial exportador, la Zona Franca puede constituirse un aliado fundamental. Lo pienso desde la economía del conocimiento, que es exportar sin puertos. Te ahorras el costo logístico, estar cerca o lejos de un puerto. En la economía del conocimiento no importa, porque te conectás a una red, vendés servicios a cualquier lugar del mundo y generás divisas. Pero lo que nos permite la Zona Franca es competir en un mundo que cada vez es más competitivo, y en donde nosotros, en lo que tiene que ver con el territorio aduanero general, por ahí terminamos exportando mucho impuesto. Si no, pregúntele al sector tabacalero, que hoy tiene un 12% de retenciones, y ese 12% lo estamos exportando a China. Y la Zona Franca lo que permiten es poder bajar eso y generar un mercado exportador a Jujuy en este caso y a Argentina más competitivo, y que además creo que eso va a generar un gran impulso y radicación de empresas importantes, porque la Zona Franca no solamente pensada a nivel global, sino a nivel psicosur, porque pueden ser hasta puertos secos para camiones brasileros, para generar un desarrollo y un volumen de movimiento que además eso siempre derrama actividad económica, proveedores y puestos de empleo indirecto. Sin duda. Gracias, no sé si te quedó algo, digamos, yo tenía de algunos ítems que la verdad que quería aprovecharte, la primera vez que estás en Punto de Vista, y bueno, esperemos que no sea la última vez. Vamos a seguir invitando, porque este devenir
de la producción fundamentalmente, con sus distintas aristas, es el camino. Yo estoy convencido que no solamente es el camino de Jujuy, es el camino que en la Argentina tendremos que priorizar, y sobre todo pensando, digo yo, en este número que la verdad que a mí me dolió cuando hoy vi el informe de la Universidad Católica Argentina, 18 millones de pobres. Dije, pucha, estamos complicados si no vamos por el camino del trabajo y de la producción. Sí, yo comparto, hay que repensar desde jefes y jefas de hogar hacia adelante cuánto se ha asignado en el presupuesto nacional a la ayuda social y cómo ha crecido la curva de la pobreza, y pensar que por ahí el camino tiene que ver con incentivar las inversiones, en atraer inversiones, en atraer empleo genuino, que eso es sostén del Estado, eso es recaudación del Estado y no gasto, y creo que hay que hacer un proceso de mutación que va a llevar su tiempo, pero creo que es el camino que hay que tomar y que va a ir demostrando con el tiempo que es el camino correcto. Yo simplemente a todos los emprendedores, comerciantes, empresarios, recordarle que hemos hecho el lanzamiento del EDEP, que están las inscripciones abiertas, la página es edep.produccion.jujuy.gov.ar. Hemos puesto a disposición 7 cursos totalmente gratuitos de capacitación, porque entendemos que el eje de la producción no solamente es el financiamiento, sino la capacitación, porque la capacitación lo que le genera al emprendedor, al empresario, al comerciante, es justamente la resiliencia a estos cambios. Un empresario que se capacita, una organización que se capacita, siempre es resiliente, y eso es lo que nos puede generar no solamente emprendimiento, que es deseable, sino que se sostengan en el tiempo. Interesante. Pude bucear un poco en la página, la verdad que los tutoriales y los cursos son fantásticos, son agradables y cualquier emprendedor lo puede seguir sin ningún costo, digamos, el conocimiento, la preparación, la capacitación, además de ya conocer tu negocio, pero te permite abrir la cabeza sobre hacia dónde está yendo el mundo, y sobre todo en el e-commerce, que es hoy central, digamos, quedó demostrado con esta pandemia. Sin duda, la verdad que sí, y año a año crece, y prueba de ello es Mercado Libre. Sin duda, sin duda. Es. Si no hay que buscar mucho. Así es. Hay que mirarlo. Gracias, ministro. No, gracias, muchísimas gracias César, venir. por la invitación, y bueno, un saludo grande a todo el pueblo periqueño y a la gente del departamento del Carmen. Bien, nosotros vamos a buscar un nuevo corte comercial y ya volvemos para la despedida. Dale. Ahora paga la cuota de tu vivienda iBUJ desde tu casa y en pocos minutos. Ingresá a ibuj.gov.ar en la sección Boleta de pago. Selecciona las boletas y elegí la opción Pagar. Vas a necesitar el número de DNI del titular de la vivienda y el número de cuenta en el iBUJ que figura en la boleta de pago. Podés abonar con tarjeta de crédito o débito de cualquier banco o con débito. También podés pagar el mes en curso mediante pagomiscuentas.com, o en tu home banking tenés que seleccionar Instituto de Vivienda y Urbanismo Jujuy en el rubro de Impuestos Provinciales, Pagar y listo. Al pagar tu cuota, haces posible que más familias jujeñas accedan a su casa. Más información en ibuj.gov.ar. Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy. Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda. Provincia de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. El gobierno de Jujuy inauguró el Centro Regional de Hemoterapia más moderno del noroeste argentino. La obra cumple con rigurosos estándares internacionales de bioseguridad y calidad, con más de 1000 metros cuadrados cubiertos, amplios y cómodos espacios, más un plantel de 54 profesionales para la atención de pacientes. Ubicado en el eje sanitario de Alto Comedero, el edificio posee un laboratorio de referencia inmunohematológico para investigación de sistemas de grupos sanguíneos. De esta manera, seguimos transformando y revalorizando un barrio en constante crecimiento
permitiendo brindar cobertura médica de primer nivel a toda nuestra población, garantizando así la continuidad de proyectos sin importar las banderas políticas. Concretamos sueños y permitimos la llegada de grandes cosas. Entonces, esta obra termina siendo la expresión de eso, de una política pública. Gobierno de la provincia de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios. Educar es construir futuro. Para el inicio de clases presenciales, preparamos un nuevo protocolo. Higienizar aulas, baños y espacios habilitados. Ventilar todos los espacios, dejando puertas y ventanas abiertas. Escalonar horarios de ingreso y egreso. Controlar la temperatura a todas las personas. Señalizar los espacios. No estar en contacto con alumnos de otros grupos ni compartir elementos de juego. Cada alumno tendrá un lugar fijo en el aula. Recordá que siempre debemos usar correctamente el barbijo, mantener distanciamiento social de al menos 1,5 metros, usar alcohol en gel y lavarnos frecuentemente las manos. La educación depende de todos. Gobierno de Jujuy. Unidos, responsables y solidarios.